Los ejercicios cuaresmales son un tiempo propicio para reflexionar, ordenar nuestra vida, tener nuestra conversión y prepararnos a recordar la pasión, muerte y resurrección de lo que aconteció hace más de 2 milenios. Bienvenidos a los ejercicios espirituales. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas radioescuchas? Nos disponemos para nuestra segunda meditación de los ejercicios espirituales. Y bueno, para esta segunda meditación, este segundo tema que vamos a meditar hoy en esta ocasión lleva como título Un camino de esperanza. Entonces, nuestra segunda meditación es un camino de esperanza. Y bueno, para dar un poquito de resonancia a nuestra primera meditación, quisiera traer a nuestra mente en este momento parte de lo que hemos escuchado en nuestra anterior meditación, para partir de ahí. Recordemos que nuestra meditación anterior llevó como título Una palabra de esperanza. Y ahora esta meditación de hoy, un camino de esperanza. Bueno, pues en nuestra primera meditación, nuestra frase clave fue: redescubrir la paciencia hace mucho bien a uno mismo y a los demás. Es decir, hemos presentado un poquito la necesidad, la urgencia, la relación que existe entre la virtud de la paciencia con la esperanza. Y bueno, ese fue el objetivo que perseguimos en nuestra meditación primera. Al concluir esta meditación, llegábamos a plantearnos algunas preguntas, sobre todo que nos movieran a la acción. Y entonces, en esa meditación, la pregunta clave era: ¿qué actitudes hemos de adoptar, hemos de cambiar o hemos de dejar para que seamos esa palabra, esa luz que irradia la esperanza que no defrauda? Entonces, eso era clave. Entonces, esa fue pues la tarea que dejamos al concluir la primera meditación. Entonces, partiendo de ahí, entonces descubriendo la urgencia de dar a nuestro mundo y a nuestra sociedad una palabra de esperanza, pues hoy vamos a meditar sobre un camino de esperanza. Un camino de esperanza que nos va a llevar pues a esta meditación. Bueno, pues entonces ya les había dicho que la estructura de nuestra meditación pues nos lleva a iniciar con un canto que tiene relación de alguna manera con el tema que vamos a meditar. Entonces, el tema que vamos a meditar, lo vuelvo a repetir, el día de hoy es un camino de esperanza. Y vamos a escuchar un canto que yo estoy seguro que pues lo conocemos todos cuando hemos ido a la misa, cuando pues estamos a lo mejor en algún retiro, etcétera. A lo mejor hasta lo cantamos también o lo sabemos de memoria. Pero bueno, vamos a escuchar un canto que nos va a dar pues una luz para este momento. El canto se llama Vienen con alegría. Escuchemos este canto, pero antes les hago esta observación. Les invito a que pongan atención a la letra. Que pongan atención a la letra y poniendo la atención a la letra, entonces detecta alguna frase que te dé una luz, que te dé una orientación para esta meditación que vamos a tener hoy, en que vamos a hablar de un camino de esperanza. Entonces, este canto, ¿qué frase pues te llama la atención? Entonces, pon atención a la letra de este canto. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Viene trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad,
a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz. Deseo de un mundo más humano, que hablen del bien y la verdad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Bien, pues entonces acabamos de escuchar este canto conocido por todos, Vienen con alegría. Es un canto que ordinariamente pues tiene un ritmo también así, pues que nos invita a la alegría. Sería contradictorio, ¿verdad?, que el canto se titula Vienen con alegría y a lo mejor el ritmo pues estuviera así como lento, como pues lejos de reflejar alegría, pues más bien lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de cómo se reproduzca, bueno, ya hemos escuchado esta versión, que bueno, es una versión pues precisamente que sí nos mueve, nos despierta la alegría. ¿Qué frase te ha llamado la atención a ti, amigo, amiga Radio Escucha, este canto, que a lo mejor hasta ya te lo sabes, ¿no? Pero bueno, haciendo este ejercicio, bueno, ahorita escuchando este canto, me llama la atención así luego a simple vista, una frase que en lo personal se los comparto. Cuando, pues alguna ocasión, cuando yo era seminarista o cuando era acólito, cuando iba a la misa, a mi parroquia y demás, cuando interpretaban este canto, pues lo cantaba, pero no era plenamente consciente de toda la letra, ¿no? Pero ahora, desde esta perspectiva, me detuve en esta frase. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. Me he detenido yo ahí en esta frase. Esta es la frase que a mí me dejó así como impactado. Y sobre todo, pues viendo la realidad que tocábamos en nuestra anterior meditación, esos dolores, esos sufrimientos que vemos en nuestro país. Entonces, hoy este canto me ha dado una luz. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. Y luego, bueno, ahí nos decía, un mundo que busca y que no alcanza, camino de amor y de amistad. Pues le da mucho sentido a la realidad que estamos viviendo en nuestro mundo en el día de hoy. A lo mejor alguien se fijó en alguna otra frase, pero esta es la frase que a mí en lo personal me llevó a detenerme y a buscar darle una dirección al tema que vamos a meditar hoy, un camino de esperanza, ¿verdad? Porque ahí es donde está ese vienen con alegría. Pues ¿quiénes vienen? ¿Quiénes vienen con alegría? Pues nosotros, quienes somos seguidores de Cristo, los bautizados, sus discípulos, somos los que venimos con alegría, trayendo esperanza a este mundo, con esta realidad, con estas dificultades, con estas tribulaciones, de esta crisis que vemos, en este mundo tan violento y demás. Venimos trayendo esperanza a este mundo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que a mí me llamó la atención, es la frase con la que me detuve. Bueno, esto teniéndolo aquí para arranque, entonces vamos a dar ahora el siguiente paso. Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios ante esta meditación que estamos por llevar a cabo. Los invito, bueno, si tienen oportunidad, si alguien está ahí en casa escuchándonos,
puede servirles el cerrar los ojos, cerrar nuestros ojos para concentrarnos, para no distraernos. Si hay alguna persona que nos está escuchando, manejando desde su vehículo, etcétera, bueno, pues tratando de concentrarse con atención, bueno, sin descuidar, ¿verdad?, lo principal que es el manejar, etcétera. Vamos a hacer esta oración. Caminando en mis caminos, yo he vivido y espera que te he esperado, porque nunca esperanza yo he dudado que me dejes por siempre en el olvido. Yo sé que tú conmigo has sufrido la nostalgia distante del amado y que en tu corazón llevas guardado el día feliz que espero agradecido. Han pasado las lunas cual rebaños de esplendentes o pálidas pólveras, de carruajes exóticos y extraños. Seguirán floreciendo primaveras, no me importa que pasen muchos años, si al final yo sé bien que tú me esperas. Bien, pues con esta composición, teniendo considerado esto, vamos de manera personal, así como a tratar de entresacar qué hemos experimentado con esta oración, con esta composición que nos hace adentrarnos en el Espíritu. Y ahora quisiera que nos hiciéramos estas preguntas como hilo conductor. Estas preguntas que quiero que en nuestros ejercicios espirituales podamos arrancar con ello. ¿Sientes que tu esperanza vibra dentro de ti? Segunda pregunta, a pesar de las dificultades, ¿no has perdido la esperanza? ¿Confías en el Dios de la vida? ¿Confías en ti? ¿Confías en los demás? Entonces, considerando esto, ahora concluimos nuestra oración. Padre nuestro, lleno de misericordia, en estos santos ejercicios espirituales, con la fuerza del Espíritu de tu amor, ayúdanos a pensar, a sentir, a valorar, a discernir y a aceptar y a cumplir tu santa voluntad, para amarte y servirte como mereces. Si sabemos esperar, seguiremos cultivando con amorosa paciencia la semilla ya sembrada en nuestra historia, de la tierra nueva y de los cielos nuevos, de las mujeres y de los hombres soñados, ya sabes por quién. Ayúdanos a seguir sus pasos, caminando y construyendo juntos con Él, desde aquí y desde ahora, tu reino de justicia, de amor y de paz. Amén. Bien, pues entonces ahí tenemos nuestra oración inicial, dándole todo el sentido a nuestra meditación de este día. Entonces, ahora vamos a la frase clave de nuestra segunda meditación. Ya dijimos que la frase clave, pues es propiamente el objetivo que persigue nuestra meditación. Entonces, la frase clave de hoy es: nuestra vida cristiana es un camino de esperanza. Nuestra vida cristiana es un camino de esperanza. Ese es el objetivo que tendrá esta segunda meditación. Descubrir cómo nuestra vida cristiana es un camino de esperanza mientras vivimos aquí, peregrinos en este mundo. Entonces vamos al primer momento de nuestra meditación. Ver la realidad con los ojos de Dios Padre. Bueno, aquí en esta ocasión vamos a variarle un poquito para partir de esta realidad, de este primer momento. Y quiero compartir con ustedes un extracto del documento que hemos señalado en nuestra primera meditación. El documento La Esperanza no defrauda, este documento con el que el Papa nos ha convocado
a este año jubilar del 2025, el año de la esperanza. Entonces, voy a leer detenidamente 2 números de este documento del Papa Francisco, el número 5 y el número 6 de este documento. Si ustedes ya lo leyeron, amigo, amiga Radio Escucha, qué bueno. Y si no lo han leído, pues les recomiendo que lo lean. Este documento se publicó el año pasado, precisamente para que nos adentrara a este año 2025, a toda la gracia que nos lleva un año jubilar. Entonces voy a dar lectura a estos 2 números para que pongan pues mucha atención. Entonces, el primer, ya dijimos, número 5 y 6 forman parte del subtítulo Un camino de esperanza. Así se llama esta parte del documento, que es precisamente el nombre que le hemos dado a esta segunda meditación, Un camino de esperanza. Bueno, ¿qué encontramos en este documento? Voy a ir dando una lectura detenida y luego voy a ir comentando con ustedes esta lectura del documento para esta primera parte de ver la realidad con los ojos de Dios Padre. Nos dice el Papa en este documento, en el número 5, este entretejido de esperanza y paciencia, ya hablábamos en nuestra meditación de la primera, hablábamos de esta relación que existe entre la esperanza y la paciencia. Entonces, este entretejido de esperanza y paciencia muestra claramente cómo la vida cristiana es un camino que también necesita momentos fuertes para alimentar y para robustecer la esperanza, compañera insustituible que permite vislumbrar la meta. ¿Cuál es la meta? El encuentro con el Señor Jesús. Nosotros pues vivimos peregrinos en este mundo, pero anhelamos un día lograr alcanzar esta meta, es encontrarnos con el Señor. ¿Cuándo va a suceder esto? Nadie lo sabemos, entonces pues hay que vivir preparados. Entonces, en esta primera frase el Papa pues nos deja ahí una enseñanza, ¿verdad?, de esta relación que hay entre esperanza y paciencia. Y luego nos dice el Papa esto, a mí me gustó mucho, nos dice que es importante que en este camino que supone la vida cristiana, pues también necesitamos momentos fuertes para alimentar y para robustecer nuestra esperanza. Yo creo que si miramos la realidad de nuestro mundo en el entorno que estamos viviendo, pues este es un momento clave para robustecer, para alimentar nuestra esperanza. Bien, y luego continuando con el número 5, nos dice el Papa, me agrada pensar que fue justamente un itinerario de gracia animado por la espiritualidad popular el que precedió la convocación del primer jubileo en el año 1300. Aquí el Papa pues hace tomarnos conciencia de que pues precisamente la espiritualidad popular antes de que se convocara oficialmente a un primer jubileo, al primer jubileo en la historia, en el año 1300, entonces la espiritualidad del pueblo fue lo que hizo pues que se llegara a ese momento. Y luego el Papa nos señala algunos momentos históricos que hay que tenerlos presentes, ¿no? Nos dice el Papa, de hecho, no podemos olvidar las distintas formas por medio de las cuales la gracia del perdón ha sido derramada con abundancia sobre el santo pueblo fiel de Dios. Recordemos, por ejemplo, el gran perdón que San Celestino V quiso conceder a cuantos se dirigían a la Basílica Santa María de Colemayo en L'Áquila durante los días 28 y 29 de agosto de 1294. 6 años antes de que el Papa Bonifacio VIII instituyese el Año Santo. Entonces aquí también hace señalamiento de esto, ¿verdad? De cómo en la historia pues también se ha visto importante, ¿verdad? Ese caminar en el que el pueblo de Dios, en esta espiritualidad popular, pues también, ¿verdad?, va siendo reforzada por el magisterio pues del Papa. Y luego el Papa también nos señala en este mismo número 5, así pues la Iglesia ya experimentaba la gracia jubilar de la misericordia. Y luego nos señala el Papa otro acontecimiento en el año 1216, dice incluso el Papa Honorio III
había acogido la súplica de San Francisco de Asís que pedía la indulgencia para cuantos fueran a visitar la Porciúncula durante los 2 primeros días de agosto, y que esta gracia pues se ha mantenido, ¿verdad? El Papa ha concedido a los franciscanos esta gracia tan particular en el mes de agosto, ¿verdad? Quien vaya a visitar Asís, a la Porciúncula, en ese lugar que está ahí en la Porciúncula, se gana la indulgencia. Y luego el Papa también hace referencia a otro acontecimiento. Dice, lo mismo se puede afirmar para la peregrinación a Santiago de Compostela, allá en España, ¿verdad? En efecto, dice el Papa, el Papa Calixto II, en el 1122, concedió que se celebrara el jubileo en ese santuario cada vez que la fiesta del apóstol Santiago coincidiese con el domingo. Entonces ahí está, ¿verdad? Y luego el Papa ve pues lo benéfico que es extender esa misericordia de Dios. Dice, es bueno que esa modalidad extendida, y lo pone entre comillas, de celebraciones jubilares continúe de manera que la fuerza del perdón de Dios sostenga y acompañe el camino de las comunidades y de las personas. Y entonces el Papa nos dice también que no es casualidad que la peregrinación exprese un elemento fundamental en todo acontecimiento jubilar. Yo aquí quiero hacer hincapié de que precisamente cuando se tiene un año jubilar, este es uno de los aspectos del año jubilar, un elemento importante, un signo importante dentro de un año jubilar, la peregrinación. Hace días alguna persona me decía, oiga, ¿cómo puedo hacerle para ganar la indulgencia plenaria yendo a catedral? Entonces yo le decía, bueno, pues lo primero es que hagas tu peregrinación. Quizás para pues las personas que viven retirado de la catedral, pues si sales ya con el sentido de que desde que sales de tu casa te vas desplazando hasta la catedral, a lo mejor hay personas que pues viven como a 1 hora de distancia de la catedral por el tráfico pues que supone atravesar la ciudad, ¿no? Sobre todo si se vive en alguna zona periferia o en algún extremo de la ciudad. Y entonces, si tú ya vienes quizás en lo que vas en el camión, en lo que te bajas y demás, y ya en lo que llegas a la catedral, pues si tú ya vas con un sentido espiritual, pues esa es una peregrinación que ya estás haciendo para presentarte al lugar que se ha establecido para ganar la indulgencia plenaria. Pero sí, la peregrinación es importante. En este caso, aquí en la Arquidiócesis de Guadalajara, se estableció que el lugar para iniciar la peregrinación hacia la catedral pues sea el santuario de la Virgen de Guadalupe, que está pues a unas cuantas cuadras de la catedral, o también partiendo de los templos de Aranzazú, que se encuentra pues también aquí en el centro de la ciudad, en Guadalajara, ¿no? Pero pues es importante, y el Papa lo señala aquí, dice el Papa, no es casual que la peregrinación exprese un elemento fundamental de todo acontecimiento jubilar. Ponerse en camino es un gesto típico de quienes buscan el sentido de la vida. Y luego profundiza más el Papa diciendo, la peregrinación a pie, esto lo señala así el Papa, la peregrinación a pie es importante, ¿no? Favorece mucho el redescubrimiento del valor del silencio, del esfuerzo, de lo esencial. Entonces, por decir, si alguna persona ya va con ese sentido en el que se va desplazando para hacer su peregrinación, pues obviamente que sería, no tendría sentido, es decir, pues voy a hacer mi peregrinación a catedral y ya desde que salí de mi casa vengo con mis audífonos puestos, escuchando la música que yo quiero y demás, y pues bueno, eso no sería considerado propiamente como peregrinación, porque la peregrinación tiene un sentido y cuando vamos caminando de pie, pues también el ir en silencio pues también es clave, ¿no? El valor del silencio. Entonces ojalá que esto no lo perdamos de vista, y el Papa aquí lo señala. Dice también el Papa, dice también el próximo año, es decir, este año 2025, dice, los peregrinos de esperanza recorrerán caminos antiguos y modernos para vivir intensamente la experiencia jubilar. Entonces el Papa también dice aquí, transitar de un país a otro como si se superaran las fronteras
pasar de una ciudad a la otra en la contemplación de la creación y de las obras de arte permitirá atesorar experiencias y culturas diferentes para conservar dentro de sí la belleza que armoniza por la oración, conduce a agradecer a Dios por las maravillas que Él realiza. Y luego, pues el Papa también nos pone ahí en este documento, en el número 5, cuáles son las iglesias jubilares, ¿no? El jubileo que se ha abierto pues allá en Roma. Bueno, pues desde luego, independientemente de los itinerarios y demás, dicen que el Papa, y esto lo señala ahí, ¿no? Dice, los lugares jubilares podrán ser oasis de espiritualidad en los cuales revitalizar el camino de la fe y beber de los manantiales de la esperanza. Entonces, ahí el Papa señala, y esto lo encontramos en el número 6, de este documento, dice, en el año 2025 está en continuidad con los acontecimientos de gracia precedentes. Entonces, en el último jubileo ordinario se cruzó el umbral de los 2000 años del nacimiento de Jesucristo. Recordemos que precisamente el anterior año jubilar ordinario, pues fue en el año 2000. Cada 25 años la iglesia celebra un jubileo, entonces en el año 2000 fue el anterior. Y fue por los 2000 años del jubileo, de la redención de Jesús. Y luego dice, en el último jubileo ordinario, pues se cruzó ese umbral. Y luego vino un año jubilar extraordinario. Ustedes recordarán que apenas iniciando el pontificado del Papa Francisco, él convocó a un año extraordinario jubilar, y fue el año de la misericordia, que se celebró pues en el 2015, que fue cuando el Papa convoca este jubileo para vivirlo propiamente en el 2016, pero en 2015 pues es cuando nos dio a conocer que quería convocar un año extraordinario, fue el 2016, y bueno, pues ahí está, donde quiso mostrarnos el rostro misericordioso de Dios. Y ahora pues al llegar a este nuevo jubileo, entonces el Papa ha establecido que este año santo orientará el camino hacia otro aniversario fundamental al que nos estamos preparando todos los cristianos en el 2033, en que se van a celebrar los 2000 años de la redención realizada por medio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ese es un acontecimiento universal al que nos estamos preparando como creyentes, como católicos. Y entonces, bueno, ahí en este número 6 el Papa nos señala una puntualización muy importante. Dice el Papa, apoyado en esta larga tradición y con la certeza de que este año jubilar será para toda la Iglesia una intensa experiencia de gracia y de esperanza, entonces dice, dispongo que la puerta santa de la Basílica de San Pedro, allá en el Vaticano, se abra el 24 de diciembre. Entonces eso lo vimos el año pasado, el 24 de diciembre se abrió la puerta santa de la Basílica de San Pedro, y luego el 29 de diciembre del año pasado abrió la puerta santa de la Basílica de San Juan de Letrán. Y luego el 1 de enero de este año, en la solemnidad de María, Madre de Dios, se abrió la puerta santa de la Basílica de Santa María la Mayor. Y el domingo 5 de enero de este año se abrió la puerta santa de la Basílica de San Pablo Extramuros. Estas basílicas son las 4 basílicas mayores allá en Roma, y ahí viene en el documento, ¿verdad?, cuándo tendrían que abrirse estas puertas santas. Y después dice, estas últimas 3 puertas santas se cerrarán el domingo 28 de diciembre del mismo año. Entonces, este año 2025 termina el jubileo pues se cierra la puerta santa de estas basílicas el 28 de diciembre. Y dice, establezco además que el 29 de diciembre del 2024 se abriera el jubileo en todas las iglesias locales, en las catedrales de las iglesias locales. Aquí en la Arquidiócesis de Guadalajara, pues bueno, vivimos esta experiencia también muy interesante, empezando pues el jubileo. Y bueno, pues ahí el Papa establece que se tenga considerado estos elementos, ¿verdad?, de la peregrinación, este camino que se hace para ir al lugar en donde está señalado, donde se ganará la indulgencia.
Bueno, hasta aquí les dejo parte de este documento. Quedan muchas cosas todavía por leer de estos 2 numeritos que quise compartirles el día de hoy, pero me parece importante es que partiendo de aquí entonces hagamos estas 2 preguntas. ¿Qué gracia ha tocado nuestro corazón con esto que hemos escuchado, verdad? Que el Papa nos convoca a este nuevo jubileo y luego ya estableciendo los lugares y demás. ¿Qué nos propone este jubileo? ¿Qué pretendemos nosotros, verdad, en este año de gracia? Bueno, ahora damos el segundo paso. Pasamos a nuestro segundo momento, el juzgar con los criterios de Dios Hijo. Bueno, aquí les hago un planteamiento, fíjense. En nuestro peregrinar, nosotros como peregrinos por la vida, nos hará bien hacernos esto, ¿no? Algún planteamiento. Quizás ha habido algunas opiniones ambiguas que nos han así como que desorientado acerca de la esperanza que van surgiendo pues a lo largo de la historia, de la cultura en cada momento. Vamos pensando, algunas opiniones ambiguas han influenciado en nuestro modo de pensar. Deseamos nosotros el éxito y la prosperidad de la iglesia para volver a tener poder, influencia y reconocimiento como en tiempos pasados. Procuramos salvar solo nuestras almas sin interesarnos de los demás. Nos preparamos para la muerte pensando en cumplir por cumplir la ley, no para no ir al infierno. ¿Qué es lo que nos mueve el no ir al infierno? ¿O realmente estamos convencidos de cumplir lo que Dios nos pide? ¿Queremos conseguir el cielo negando los bienes presentes o considerándolos perniciosos? Buscamos medallas de gloria allá arriba por aguardar estoicamente aquí abajo el dolor y el sufrimiento, es decir, porque sufrimos aquí abajo en este mundo, esperamos que allá se nos corone con una medalla de gloria. Proyectamos en nuestras fantasías un ideal de triunfo, creyendo merecerlo porque soportamos y sufrimos las consecuencias de nuestra condición humana, dañada muchas veces por el pecado, cargando a fuerzas de un complejo de culpa o de víctima. Cada uno de nosotros pensemos si huimos de nuestra responsabilidad de luchar por nuestros sueños, culpando a Dios para justificarnos por ser débiles, vulnerables o impotentes, y quizás también culpando a los demás por no ayudarnos. Aceptamos con resignada amargura la derrota de nuestra revolución truncada ante los desórdenes sociales de injusticia, de violencia, de inseguridad, del crimen organizado, el narcotráfico, la pobreza, la corrupción, ondeando la bandera de las ideologías de moda y exigiendo un premio de consolación. Por lo contrario, con una fe firme, los invito a que afirmemos nosotros que nuestra esperanza está cimentada en el anuncio hecho por Jesús del reino de Dios. El reino de Dios ya está presente entre nosotros, pero todavía no llega a su plenitud. Y la vida misma de Jesús lo demuestra. Los discípulos recibieron la misión de anunciarlo, pero no a través de discursos, sino de su vida misma y también de nosotros. Dios no instaura su reino a través de milagros aparatosos y sensacionales, ni usando las fuerzas humanas, económicas, políticas, culturales, ideológicas, sino a través de nuestras acciones, inundadas de amor al servicio a los demás, en especial de los más descartados. Entonces, pues nuestro camino en realidad no es largo. Si nosotros podemos nosotros ver, la vida es un instante.
y a veces podemos tomar conciencia cuando pues comenzamos a vivir o cuando estamos en una determinada etapa, sobre todo si son las primeras etapas de nuestra vida, quizás pues podemos ver que el camino es largo, pero en realidad pues nadie sabemos cuánto vamos a permanecer en este mundo, en realidad no lo sabemos. Desde nuestros criterios humanos sí podemos nosotros pensar, bueno, yo estoy joven, pues me queda mucho camino por recorrer, ¿no? Pero cuántas veces nos encontramos, nos topamos ante una enfermedad, o ante algún accidente mortal, y cuántas veces tenemos noticias de personas que siendo jóvenes, a pocos años de vida, mueren, cierran sus ojos para este mundo y mueren. Entonces, desde el punto de vista humano sí podemos pensar que este camino es largo, pero bueno, en realidad pues no tenemos la certeza, pero como quiera que sea, exige una conversión. Este caminar por este mundo exige una conversión, exige también paciencia y perseverancia, pero pues no hay engaño. Incluso Jesús advirtió que iba a haber persecuciones. Y entonces con su dinamismo nuestro mundo sigue y seguirá cambiando día a día y poco a poco. Entonces nuestra esperanza es la fuerza que nos anima a seguir caminando, a seguir construyendo juntos un mundo con aroma de evangelio, porque el reino de Dios ya ha comenzado. Y esta es hoy nuestra misión, entonces no hay que perderlo de vista. Y aquí quiero compartirles este texto pues que nos da una orientación en esta parte de nuestra meditación, de la iluminación, ¿verdad? Del ver con los criterios, juzgar con los criterios de Dios Hijo, ¿no? Tenemos el texto del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 17. Nos dice este texto: después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, cambien sus caminos y crean en la buena nueva. Pues ahí está, ¿verdad? El tiempo se ha cumplido, cambien sus caminos. Entonces ahí está lo clave. El cambiar mientras vivimos peregrinos, mientras vamos caminando por este mundo, el caminar, cambiar de rumbo si es necesario hacerlo, para ir por la dirección correcta, si es que nos hemos ya desviado del camino, pues ahí está, ¿no? Y luego encontramos en este mismo texto: mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Pues ahí está también esta invitación a seguirlo, a continuar un camino, pero ahora con un llamado específico que Jesús les está haciendo. Pero bueno, finalmente siguen recorriendo un camino como peregrinos en este mundo. También la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, este primer escrito del Nuevo Testamento que fue compuesto en el año 51, allá en Corinto, unos 20 años después de la ascensión, nos deja entrever esta carta de San Pablo a los tesalonicenses, la iglesia joven, la iglesia ferviente, esperando el retorno del Señor Jesús resucitado, porque Él prometió venir por segunda vez. Y bueno, pues esta carta nos deja mucho de este sentir. Ciertamente en medio de turbulencias y de sufrimientos, pero firmes en la fe, en la esperanza y en la caridad. Entonces ahí está. ¿Qué nos dice San Pablo en esta carta? Bueno, vamos a escucharlo. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, congregada en Dios Padre y en Cristo Jesús el Señor. Permanezcan con ustedes la gracia y la paz. En todo momento los tenemos presentes en nuestras oraciones y damos gracias sin cesar a Dios por ustedes, pues constantemente recordamos ante Dios nuestro Padre su fe, que produce frutos, su amor, que sabe actuar, su espera de Cristo Jesús, nuestro Señor, que no se desanima. No olvidamos, hermanos amados por Dios, en qué circunstancias fueron llamados. El evangelio que les llevamos no se quedó solo en palabras, sino que hubo milagros y Espíritu Santo
dejándoles plena convicción. Y tampoco han olvidado cómo nos portamos entre ustedes y en atención a ustedes. A su vez, ustedes se hicieron imitadores nuestros y del mismo Señor cuando al recibir la palabra probaron la alegría del Espíritu Santo en medio de fuertes oposiciones. De este modo pasaron a ser modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Todos hablan del éxito que tuvimos entre ustedes y de cómo se pasaron de los ídolos a Dios, pues empezaron a servir al Dios vivo y verdadero, esperando que venga del cielo el que nos libera del juicio que se acerca. Este es Jesús, su Hijo, al que resucitó de entre los muertos. Bien, hasta aquí este texto de la carta de San Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 7 y luego del 9 al 10. Ese es el texto que hemos leído. Entonces, a la luz de esta palabra que hemos proclamado de San Marcos y de Pablo, ¿qué nos inspira el Espíritu Santo para hacer crecer y madurar nuestra esperanza? ¿Qué nos inspira? ¿Qué nos inspira el Espíritu Santo a hacer crecer y hacer madurar nuestra esperanza? ¿Cómo? ¿Cómo nos está inspirando el Espíritu? Entonces, a la luz de esta palabra, aquí dejamos el momento de la iluminación, el momento del juzgar, y pasamos al tercer momento de nuestra meditación. Ya estamos llegando a los últimos minutos de nuestra meditación de hoy. Vamos al momento del actuar bajo el impulso de Dios Espíritu Santo. Al llegar hasta aquí, los invito ahora a que pensemos en un dicho popular que estoy seguro que todos más de alguna vez lo hemos usado o lo hemos escuchado o nos lo han dicho, ¿verdad? Este dicho: no demos tantos brincos estando el suelo tan parejo. Vuelvo a repetirlo: no demos tantos brincos estando el suelo tan parejo. Bueno, este dicho solemos utilizarlo para aconsejar prudencia y moderación, especialmente cuando las circunstancias son favorables y no hay razón para actuar de una manera exagerada o de una manera impulsiva. Entonces, el significado detrás de esta expresión es que si todo está en orden o no hay peligro inmediato, no tiene sentido hacer grandes cambios o actuar con excesiva energía o emoción. Es una manera de llamar a la calma y a no complicar las cosas innecesariamente cuando todo va bien. Entonces, por esto los he invitado a partir de este dicho popular: no demos tantos brincos estando el piso tan parejo, porque pues Dios es misericordioso y nos ama en nuestro caminar de peregrinos, siguiendo a Jesús y reestrenando nuestra esperanza. Entonces, aquí ya para considerar nuestra parte final, quiero plantearle algunas preguntas, pero a su vez tratando de responder, es decir, cada quien tratando de responder desde su interior, pero bueno, yo les voy a proponer alguna posible respuesta que pudiera orientar a la pregunta, sobre todo ya pensando en acciones concretas que pudiéramos nosotros asumir, acciones concretas que pudiéramos nosotros llevarnos para que no quede en abstracto esta meditación, porque estamos meditando que pues hay un camino de esperanza, ¿verdad? Ese es el tema de nuestra meditación hoy, un camino de esperanza. Entonces, ¿qué puede existir para este camino de esperanza, no? Entonces, vamos a hacer estas preguntas. Primer pregunta: ¿qué actitudes nos vamos a ayudar? ¿Con qué actitudes nos vamos a ayudar para ser de verdad hermanos unos de otros? Es decir, que no quede nada más en abstracto. Mira, pues qué bonito sería que nos veamos como hermanos, que nos sintamos como hermanos. No hay que quedarnos en abstracto. ¿Con qué actitudes nos vamos a ayudar? O sea, ¿qué actitudes concretas puedes tú pensar en alguna actitud concreta?
Yo te sugiero, por ejemplo, podríamos pensar en actitudes de empatía y de escucha activa. Es decir, nos vamos a ayudar entre nosotros mutuamente, poniéndonos pues en práctica la empatía. A veces pues no somos empáticos y a veces vemos nada más por nuestros propios intereses de manera egoísta. Entonces es importante poner en práctica la empatía, poniéndonos en el lugar del otro. Recuerden que eso es la empatía, ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Entonces la empatía es poniéndonos en el lugar del otro y escuchando con atención sus necesidades, sus preocupaciones, sin juzgar, solo acompañando, ¿no? Esto pudiera ser una actitud concreta, ¿verdad? Poner en práctica la empatía para podernos ayudar unos a otros. Segundo, actitudes también de humildad y de servicio. Para ser verdaderos hermanos, debemos también nosotros pues aproximarnos al otro con humildad, reconociendo que todos tenemos algo que aprender y que aportar, y comprometiéndonos a servir a los demás sin esperar nada a cambio. Entonces esta sería una buena actitud también, la humildad y el servicio. Otra actitud pudiera ser el perdón y la reconciliación. Para vivir en hermandad, pues es necesario, para vernos como hermanos, promover el perdón mutuo. A veces, sin querer, ofendemos a las personas y advertimos que hemos fallado, que yo dije algo que ofendió a otro, y a veces no somos capaces ni siquiera de dar el paso a pedir perdón. Pues ahí está, ¿no? Actitudes de perdón, de reconciliación, sanar las heridas del pasado, estar dispuestos a reconciliarnos siempre con una buena disposición, ¿verdad? Con un corazón limpio. Y también podría pensar, por ejemplo, en actitudes de solidaridad, de generosidad. Podremos ayudarnos mutuamente como hermanos cuando participamos practicando la solidaridad entre nosotros con nuestras acciones de la vida diaria, brindando apoyo material o emocional incluso a los que lo necesitan, esos rostros sufrientes que podemos identificar ahí donde vives, ahí donde tú trabajas, ahí donde tú te desempeñas, ¿no? Entonces, esto sin reservas y sin egoísmos. Una segunda pregunta que pudiéramos plantearnos, que pudiéramos hacernos, es la siguiente. ¿Qué males sociales nos afligen y cómo de verdad vamos a denunciarlos? Yo creo que todos detectamos males a nivel social, pero pues a veces no hacemos nada, nos damos cuenta y ahí que queda. Entonces, ¿qué males sociales nos están afligiendo y cómo podemos verdaderamente denunciarlos? Bueno, por ejemplo, hablemos de la pobreza, de la desigualdad. La pobreza extrema y la desigualdad siguen siendo una de las principales injusticias sociales. Debemos denunciar estas situaciones trabajando por un mundo más justo, apoyando también organizaciones que promueven la equidad, etcétera, ¿no? Pensemos, por ejemplo, también en la violencia, en la discriminación. La violencia en sus diversas formas, sea doméstica, de género, racismo, etcétera, pues sigue afectando a muchos. Entonces, atrevernos a denunciarla no solo es el levantar la voz, sino también crear espacios seguros para las víctimas y abogar por leyes o medidas que protejan a los más vulnerables, ¿no? Entonces esa podría ser también otra realidad de denunciar. Por ejemplo, también la exclusión social, el rechazo a los más vulnerables, las personas que no tienen hogar, los migrantes, los grupos en situación vulnerable, pues suelen ser rechazados por la sociedad. Entonces denunciar este mal implica abrir nuestras puertas, abrirnos a la esperanza, abrir nuestros corazones a estos hermanos olvidados, apoyados en causas que promueven pues la inclusión. Y pues finalmente se me ocurre pensar también, por ejemplo, pues un mal que nos podemos enfrentar a diario es la corrupción o la injusticia sistemática. Las estructuras de poder que van perpetuando la injusticia deben ser desafiadas con valentía. Es decir, el denunciar la corrupción implica también exigir responsabilidad y transparencia en todos los niveles de la sociedad y participar también de manera activa en la construcción de un entorno más ético, promoviendo estos valores humanos y cristianos que se pueden proyectar en la sociedad. Y bueno, otra pregunta que pudiéramos plantearnos,
ya estamos llegando al final de nuestra meditación. Bueno, ¿a qué necesidades urgentes podemos nosotros mismos de verdad darles respuestas eficaces? Por ejemplo, el hambre, la falta de acceso a recursos básicos, el cuidado de la salud mental, la educación en ciertas zonas marginadas, en ciertas zonas periferias, o la acogida también a los migrantes, a los desplazados. Bueno, pues ahí tendríamos mucho todo por hacer. Y viene otra pregunta: ¿qué acciones concretas podemos y queremos nosotros de verdad hacer en esta etapa de nuestra misión de misericordia, en la etapa territorial que estamos aquí en Guadalajara? Pues desde luego, pues el promover pues la justicia, también el acompañamiento, la escucha, el de identificar los rostros sufrientes que nosotros pues nos encontramos o constatamos a diario. Bueno, estas podrían ser algunas actitudes concretas que podríamos llevarnos para pues que podamos dar un fruto en este camino de esperanza mientras vivimos aquí en este mundo. Bueno, pues llegamos a la conclusión de nuestra meditación. Ojalá y que pues esto nos haya hecho despertar a ver nuestro camino, nuestro peregrinar por este mundo con esperanza. Vamos a terminar precisamente con la oración que se preparó para el jubileo de este año. Si alguien no la ha escuchado nunca, o si ya la escuchó, pero pues no la tiene a la mano, lo que sea, bueno, hoy les propongo que hagamos juntos esta oración, poniendo cuidado, ¿verdad?, en todo lo que le estamos pidiendo a Dios en cada parte de esta oración. Bueno, pues entonces, Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicarnos a cultivar las semillas del Evangelio, que fermenten la humanidad y el cosmos en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues concluimos aquí nuestra segunda meditación, esperándolos a que pues también continúen siguiendo la meditación tercera, que también va a estar muy interesante para nuestros ejercicios espirituales. Que Dios les bendiga. Hemos concluido nuestros ejercicios. Lo que hoy hemos escuchado, meditémoslo en silencio. El Papa nos ha enseñado a través de su mensaje de Cuaresma que, gracias al amor de Dios en Jesucristo, estamos protegidos por la esperanza que no defrauda. Que la Virgen María, Madre de la Esperanza, interceda por nosotros y nos acompañe en el camino cuaresmal.